Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué alegría para mí es estar un domingo más con ustedes compartiendo la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para nuestra querida iglesia Fundación Nueva Vida. Y no solamente para nuestra querida iglesia Fundación Nueva Vida, sino para todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Sé que hay muchas personas que aún quizás no son parte de nuestra iglesia, pero sí nos siguen por redes sociales y queremos decirle que les amamos y que cada vez que nosotros preparamos un mensaje para transmitir a través de esta forma, de estas plataformas virtuales, lo hacemos con un corazón lleno de alegría, lleno de gozo, porque sabemos que esta palabra puede bendecir tu vida. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se han conectado en esta reunión en vivo, en esta transmisión, y deseo de todo corazón que el Señor nos pueda bendecir. Dios nos ama y siempre nos aconseja a través de su palabra las cosas y las decisiones que nosotros debemos tomar. ¿Saben qué? Es importante saber que Dios quiere que enfrentemos todos nuestros temores y enfrentemos a todos nuestros gigantes, aquellos gigantes que a veces están en nuestra vida, oprimiendo nuestra vida de una forma que a veces es bastante desagradable. A mí me encanta lo que dice la Biblia y quiero relatarles una historia bíblica que está en el libro de Jueces capítulo 6 y que esta historia, aunque pasó muchos años atrás, cientos y miles de años atrás, nos deja principios espirituales para que nosotros podamos aprender y sacar y rescatar lo que Dios quiere decirnos. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias si están en casa y tienen una Biblia a mano o tienes tu Biblia en el celular, tú puedas encender tu celular y buscar Jueces capítulo 6, aunque voy a leer solo un texto de la Biblia, pero les voy a relatar la historia que creo que va a ser mucho más entretenido. Así que vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 11. Eso es lo que vamos a leer ahora. Así que presten atención a la lectura. Dice: Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Qué tremenda declaración hace el Señor a Gedeón. Quiero contarles que Gedeón era un muchacho que era israelita y estaba viviendo en una época bastante difícil de su pueblo. Bueno, la historia es la siguiente. Dice la Biblia que los israelitas habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. O sea, se habían portado demasiado mal y habían hecho cosas que desagradaban a Dios, y ya esta conducta venía por mucho tiempo repitiéndose, y ellos deciden vivir alejados de Dios, y ellos lamentablemente entran en un periodo de esclavitud, en un periodo de opresión, donde los madianitas venían y los oprimían. ¿Qué sucedía? Que los israelitas hacían sus cosechas, criaban sus animales, y los madianitas, que era una multitud de soldados enorme, venía y en cada cierto tiempo venía a la tierra de Israel y le robaban sus vacas, sus cabras, todos sus animales. Y no solamente eso, sino que destruían todas sus cosechas. Entonces los israelitas se iban empobreciendo cada día más y estaban en dificultades, estaban pasando hambre por la situación que estaban viviendo. Se habían alejado de Dios, y Dios también había quitado, ¿cierto?, la protección de su pueblo, porque Dios había prometido proteger a Israel siempre y cuando ellos obedecieran el pacto. ¿Qué es lo que era el pacto? Una especie de contrato que el Señor hizo con su pueblo y le dijo: yo los voy a defender siempre y cuando sean fieles a mí. Entonces es promesa condicional. El Señor prometió, ¿cierto?, a su pueblo lo correcto. Bueno, el asunto es que los israelitas estaban súper complicados con esta situación. Y dice la Biblia que en el periodo que Israel estuvo, y nos cuenta el libro de los Jueces, que esta situación se vino repitiendo muchas veces. Ellos hacían lo malo ante los ojos del Señor, se portaban mal, caían en esclavitud, en una opresión, después se arrepentían, y el Señor los liberaba. Y en esta situación sucedió algo similar. Dice la Biblia que los israelitas buscaron al Señor, se arrepintieron,
Y cuando empezaron a pedirle ayuda a Dios, Dios levantó un hombre, un profeta, y lo mandó al pueblo de Israel y le dijo: ¿cuántas veces yo los he librado? Yo los saqué de la esclavitud de Egipto y ustedes les dije que no se hicieran ídolos, que no cayeran en la idolatría, que no pusieran a nadie en el primer lugar de su corazón, en el lugar donde Dios debería estar. Entonces el pueblo clamó al Señor y Dios se compadeció de su pueblo, y en cierto momento Gedeón aparece en la historia. Él estaba también temeroso de lo que los madianitas podían hacerle a su pueblo y a su familia, y dice que él estaba trabajando en un lugar escondido para juntar la cosecha que ellos estaban realizando. Y en ese momento es cuando se le aparece el Señor y le dice: varón esforzado y valiente, guerrero valiente, le dice, tú eres el hombre que va a liberar al pueblo de Israel. Y bueno, Gedeón se queda sorprendido con esta declaración del Señor, porque le dice: Señor, ¿quién soy yo para poder liberar al pueblo? Soy alguien insignificante. Él nunca pensó, o él nunca había creído de que Dios podía usarlo para liberar a su pueblo. Bueno, la historia nos menciona de que Gedeón finalmente obedece al Señor, le cree a Dios, y le dice Gedeón a Dios: bueno, yo voy a hacer esto. Si tú estás conmigo, yo lo voy a hacer. Pero antes le pide unas pruebas. Y eso es lo que quiero ir comentando mientras va desarrollando el mensaje, porque esta historia es muy atractiva. Bueno, quiero decirles algunas cosas para que vamos avanzando. Nosotros necesitamos, cuando estamos en periodos difíciles, y muchos de nosotros a veces, aunque esta historia es bien antigua, podemos rescatar principios espirituales bastante importantes. Por ejemplo, Israel estaba en problemas, estaba en una situación de esclavitud, estaban empobrecidos. ¿Por qué? Porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, habían hecho lo incorrecto. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, cometemos los mismos errores. Nos vamos metiendo problema tras problema por vivir lejos del Señor. Pero ¿saben qué? Los israelitas hicieron ellos fue arrepentirse. Número uno, ellos buscaron el arrepentimiento. Entonces, debo arrepentirme de vivir lejos de Dios. Eso es lo primero que les quiero comentar en esta palabra. Lo primero que hicieron los israelitas fue tener una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Si yo iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. ¿Por qué? Porque he tenido una transformación, un cambio de mentalidad. Joel capítulo 2, la Biblia nos enseña: haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada vez que nos acercamos al Señor en arrepentimiento debemos hacerlo con un corazón sincero. Israel hizo esto. El pueblo se acercó a Dios porque estaba viviendo esta situación difícil, y se acercó y se arrepintió de corazón de haber hecho lo malo ante los ojos del Señor, y fue y le pidió ayuda a Dios. Dios le había prometido a su pueblo protección. ¿Recuerdan lo que mencioné antes? Quiero decirles que hay promesas que son incondicionales de Dios y otras promesas que son condicionales. ¿Sabes qué? Una promesa incondicional, por ejemplo, de Dios para nosotros es que Dios nos ama. Dios nos ama y nos va a amar siempre, porque Él es amor. Pero esa es una promesa incondicional. Sea como seamos nosotros, como sea nuestra conducta, Dios siempre nos va a amar porque Él es nuestro Padre. Pero, por ejemplo, una promesa condicional es cuando Dios nos promete hacer algo a nuestro favor, cuando nosotros también hacemos algo al favor de Dios. Y Dios le había hecho esta promesa condicional a Israel, que si ellos se volvían al Señor, Él se volvería a su pueblo y los podría liberar. Y es la misma promesa que el Señor nos hace hoy día a nosotros, queridos amigos. La Biblia dice: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. Yo no sé por qué periodo nosotros o ustedes, ¿cierto? Ahí los que están escuchando este mensaje pueden estar viviendo, pero sí les puedo decir que si nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestras malas decisiones y de vivir lejos del Señor, Dios se va a volver a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando momentos difíciles, momentos de prueba, crisis matrimoniales, crisis económicas, crisis con los hijos? Nuestros hijos a veces están metidos en cosas que a nosotros no nos agradan. ¿Cómo podemos revertir esta situación? ¿Sabes qué? Muchas de las cosas que a veces nos toca vivir son producto de nuestras malas decisiones. Quizás tú estás escuchando este mensaje ahora y estás diciendo: ¿por qué me ha tocado vivir esto a mí?
¿Por qué me ha tocado experimentar esta situación a mí? Y a lo mejor ha sido por nuestras malas decisiones. Pero ¿sabes qué? Si nosotros tomamos la actitud correcta de volvernos al Señor, Dios se volverá a nosotros y nos bendecirá. El pueblo se había olvidado de Dios, se había ido lejos del Señor y estaban viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Dios nos ha hecho promesas. Él nos ha prometido estar con nosotros, pero siempre y cuando nosotros cumplamos las condiciones de esta promesa. Desde el momento que nosotros nos alejamos de Dios, muchachos y amigos, amigas, es cuando las cosas comienzan a funcionar mal. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere estar a nuestro lado, Él quiere protegernos y defendernos. Pero siempre y cuando nosotros también como hijos hagamos lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, si te portas bien, si vas al colegio, si te sacas buena nota, yo voy también a responder a ese comportamiento? Dios también hace lo mismo. Cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando estamos cerca de Él y le entregamos nuestro corazón al Señor, Dios hará su parte. Él va a protegernos, Él nos va a defender. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, queridos amigos, es que debemos confiar en Dios. La segunda parte de la historia dice que Dios estaba disgustado con su pueblo Israel porque ellos eran idólatras. ¿Qué significa idólatra? Que ellos adoraban a otros dioses, se habían olvidado de su Señor. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Lo primero que Dios le pide a Gedeón es que él saque la idolatría de su casa y de su corazón y de su pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios le dice que Gedeón debería derribar una estatua, ¿cierto?, a la cual le daban un culto, ofrecían un culto o ofrecían adoración. Entonces, lo terrible de esta historia es que esa estatua estaba en la casa de Gedeón o en la casa de su padre. Y Dios le dice, tienes que echar esa imagen abajo. Y Gedeón obedece y va, ¿cierto?, escondido de modo incógnito, va con algunos criados o algunos empleados de él y va y hace esto, echa esa idolatría abajo. Bueno, después de haber echado esa estatua abajo, querían asesinarlo, porque el pueblo estaba tan sumergido en la idolatría que habían pensado que Gedeón había hecho algo realmente terrible. Pero ¿saben qué? No era tan terrible. Dios lo había enviado. ¿Para qué? Para enseñar un principio espiritual. ¿Y qué es lo que era eso? Que debemos confiar en Dios. Gedeón tenía que confiar en Dios, tenía que confiar en las órdenes del Señor y derribar la idolatría de la casa de su padre. Quiero mencionar esto, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Es importante que nosotros confiemos en el Señor. Y no solamente confiemos en el Señor de palabra. Mucha gente dice, pero yo confío en Dios, yo me encomiendo a Dios todos los días, yo salgo a trabajar y todos los días le pido a Dios que me cuide. Pero ¿saben qué? Confiar en Dios, a eso nosotros los cristianos le llamamos fe. Y fe es tener plena confianza en lo que Dios ha dicho de nosotros. Mucha gente dice, yo confío en Dios, pero ¿saben qué? Llegan a su trabajo o abren su celular y leen el horóscopo para saber qué es lo que el horóscopo les puede decir de su día. Hay gente que consulta a los medios, a los brujos, se lee las cartas para saber o pronosticar qué vendrá en el futuro. Y esas cosas le desagradan al Señor. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos decir que confiamos en Dios cuando estamos leyendo el horóscopo, cuando estamos revisando las cartas y estamos buscando que otras personas nos den luces de lo que va a suceder en nuestro futuro. Nosotros debemos confiar en el Señor de todo corazón. No puedo decir confiar en Dios cuando estoy buscando, ¿cierto?, a medium o a brujas para que limpien mi casa, para que saquen los demonios de mi casa. Eso no es correcto. A eso le llamamos nosotros idolatría, porque si verdaderamente yo confiara en el Señor, me volvería a Él con todo el corazón y le pediría a Él que me ayude. Y de eso se trata. Lo segundo la segunda actitud que tiene Gedeón, ¿cierto? Primero
es arrepentimiento junto con el pueblo, pero lo segundo es sacar la idolatría de su corazón. ¿Por qué? Porque Gedeón y todo el pueblo necesitaban confiar en Dios. ¿Es difícil sacar la idolatría? ¿Es peligroso sacarla de nuestro corazón? Por supuesto, son decisiones complicadas. A lo mejor usted puede decir, pero pastor, yo no soy idólatra, no tengo ninguna imagen, no tengo nada en mi casa que yo rinda adoración. Quizás sea cierto, pero muchas veces ponemos otras cosas en nuestro corazón, como nuestro trabajo, nuestra familia o un montón de cosas en el primer lugar donde Dios debería estar. Y yo te pregunto ahora, en este día, ¿quién es el que nos da todas las cosas? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no es Dios que nos ha dado nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo y todas las cosas? ¿Y por qué ponemos otras cosas en el lugar de Dios? Bueno, debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos cualquier otra cosa en el lugar de Dios en nuestro corazón, ahí es cuando comienzan los problemas en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos otras prioridades en nuestro corazón, priorizamos nuestro trabajo, trabajamos horas extras y nunca vamos a la iglesia y dejamos nuestra reunión de iglesia para última hora. Si es que me acuerdo, veo la reunión de la iglesia. Si es que me acuerdo, me junto con mis hermanos. Si es que me acuerdo, participo en mi grupo pequeño. Y yo les quiero decir, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que nosotros debemos poner a Dios en el primer lugar de nuestro corazón y amarlo por sobre todas las cosas. Debemos tomar la decisión de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el texto que leímos, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar o que debemos tomar. ¿Saben qué? Confiar en Dios es esperar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que nosotros le demos un empujón o le demos una ayudita para que Él cumpla sus propósitos en nuestra vida. Si estamos con problemas económicos, matrimoniales, sentimentales, emocionales, relacionales o con nuestra familia, Dios no necesita nuestra ayuda para arreglar esas cosas. Dios es lo suficientemente poderoso para poder solucionar las cosas que hay en nuestra vida. ¿Debemos tomar la decisión de confiar en el Señor con todo nuestro corazón? Por supuesto que sí. Dios le dice a Gedeón que iba a salvar al pueblo a través de su vida. Pero lo primero que tenía que hacer era echar abajo la estatua, ¿cierto? O el monumento donde su propio padre y su propia familia estaban confiando y poniendo su corazón en eso. Eso fue algo difícil. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere salvar a nuestra familia a través de nosotros. Dios quiere usar tu vida y mi vida para traer salvación a toda nuestra familia y a todos nuestros amigos. Pero lo primero que hay que hacer es poner a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Dios quiere salvarnos de nuestros miedos, de nuestros temores, pero debemos aprender a confiar en Dios. Confiar en Dios no solamente decirlo, sino que mostrarlo con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Y Dios va a actuar a nuestro favor. Lo tercero que debo hacer es enfrentarme a mis temores. Debo enfrentarme a mis temores como Dios me lo dice. Hay un texto de la Biblia que me encanta, que es Josué 1:5. Dice, nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré, lo dice Josué 1:5. Qué extraordinaria noticia, saber que el Señor está con nosotros y que Él va a estar todos los días de nuestra vida a nuestro lado. Saben que la tercera parte de la historia, después que Gedeón derriba estas estatuas o este altar, ¿cierto? Y le obedece al Señor. Gedeón se enfrenta con el Señor nuevamente, o Dios le habla y le dice que le va a dar la victoria a Gedeón sobre los madianitas. Entonces Gedeón hace una convocatoria de todos los que quisieran luchar, de todas las personas o los hombres de guerra, para que fueran a pelear contra los madianitas, porque el Señor le había prometido que iba a estar con él.
y que le iba a dar la victoria, pero el Señor tenía planes diferentes a los de Gedeón, porque Gedeón reúne un ejército aproximadamente de 32.000 hombres. Vinieron personas de todos lados a pelear, a ponerse la camiseta por su pueblo, ¿cierto? Y va a decir, vamos, porque vamos a pelear contra los madianitas y vamos a salir adelante. Entonces Dios le dio el poder de convocatoria a Gedeón para reunir a todo este ejército. Recuerden el número, 32.000 personas, 32.000 soldados. Pero el Señor le habla a Gedeón y le dice, Gedeón, el pueblo que tú tienes para pelear es demasiado grande. Entonces, conociendo a los israelitas, capaz que después lleguen a pensar que ellos ganaron por sus propias fuerzas. Así que vamos a hacer algo. Dile a los hombres que se quieran devolver o le falte valor para la guerra y no quieran ir a la guerra, que se vayan. Y vas a pelear con los que sí quieren ir a la guerra. Y para la sorpresa de Gedeón, de los 32.000 hombres, 22.000 hombres estaban con miedo y se regresaron a su casa. Y de un ejército de 32.000 hombres quedó reducido a un tercio, 10.000 hombres. Pero no solo era eso, sino que Dios tenía otro plan, ¿cierto? O el mismo plan, pero que Gedeón no lo sabía. Y Dios le habla a Gedeón, le dice, Gedeón, los 10.000 que te quedaron, que para Gedeón eran pocos, imagínense 32.000 hombres, si el otro ejército ya tenía 32.000 hombres, eso significaba que iban a pelear 3-1. Pero el Señor le habla a Gedeón y le dice, Gedeón, aún el pueblo es mucho. Vayan a tomar agua al río y todos aquellos que ocupen sus manos para beber agua, los vas a hacer a un costado y los otros que se arrodillen y beban agua directamente del arroyo, usted los va a hacer aparte. Bueno, hicieron la división de las personas que tomaran agua de forma diferente y los que llevaron el agua con su mano a la boca solamente fueron 300 hombres y todos los otros tomaron el agua de otra forma. Y Dios le dice que devolviera el pueblo, ¿cierto? Y se quedara solamente con los 300 hombres que habían bebido el agua con su mano en ese momento. Imagínense lo que Gedeón estaba pensando. Un ejército de 32.000 hombres reducido a 300 hombres para hacerle frente a otro ejército que realmente era innumerable. La historia bíblica dice que eran innumerables, que eran muchísimos. Entonces Gedeón seguramente pensó lo que nosotros estamos pensando ahora. ¿Cómo vamos a vencer tremendo ejército con 300 hombres? ¿Saben que cuando Dios nos manda a enfrentarnos con nuestros gigantes y con nuestros temores, Él nos mostrará el camino, cómo debemos hacerlo? Voy a volver a leer el texto que leímos un poquito antes, que es muy precioso. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino el cual debes tomar. Hermanos, amigos, a veces las cosas que Dios nos dice parecen una locura frente a nuestra forma de razonar. Pensar que Dios puede restaurar tu familia cuando estás separado, pensar que Dios puede sacar a tus hijos de las adicciones cuando nadie ha podido sacarlo, es como enfrentarse con un ejército innumerable. Es como lo que Gedeón estaba viviendo. Tengo 300 hombres, ¿cómo voy a luchar con un ejército, supongamos, estimemos un número de 30.000 hombres? Es una locura. Son 100-1. Son 100-1. Es una locura. Es imposible. Humanamente es verdad, es imposible. Es lo mismo que a lo mejor tú puedas estar pensando en esta hora, que la restauración de tu matrimonio sea algo imposible, que la restauración de la vida de tus hijos sea algo imposible, que la situación de vida la cual estás viviendo ahora sería imposible de cambiar. Y yo te digo, sí, tienes razón, humanamente es imposible, pero si nosotros dejamos a Dios entrar en nuestra vida, si nos arrepentimos de todo corazón de nuestras malas decisiones, si confiamos en el Señor con todo nuestro corazón y enfrentamos la batalla como Dios nos ordena que lo hagamos, ten por seguro que Dios se va a glorificar. ¿Saben qué? ¿Cómo termina la historia? Dice la Biblia que el Señor, cuando Gedeón con su ejército pequeño de 300 hombres iban a enfrentar al otro ejército de los madianitas, que era innumerable, dice que el Señor confundió al otro ejército y comenzaron a pelear entre ellos y al final se terminaron matando entre ellos. Antes de que Gedeón con su pequeño ejército pudiera atacar. Ya cuando ya estaban casi destruidos, ellos comienzan, atacan y ganan esta gran batalla. ¿Saben qué? Lo que sucedió fue realmente un milagro.
Gedeón jamás hubiese podido ganar esta batalla si Dios no hubiese intervenido. Pero Gedeón tuvo la actitud correcta, tuvo una actitud de arrepentimiento, obedeció al Señor sacando toda la idolatría de su casa o cualquier cosa que pueda ocupar el primer lugar en su corazón. Lo mismo que debemos hacer nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras malas decisiones, arrepentirnos de vivir lejos del Señor, sacar todo aquello que está ocupando un primer lugar en nuestro corazón, porque ese lugar le pertenece a Dios. A lo mejor tu corazón hoy día está ocupado por 10 cosas y Dios está en el 10º lugar de tu vida. Hoy día debemos decidir poner a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Y lo tercero y último que debemos hacer es lo que Gedeón hizo, obedecer a Dios. Él te mostrará el camino, Él te mostrará cómo hacerlo. Y a lo mejor tú te vas a agarrar la mano o la cabeza con las dos manos como Gedeón lo hizo y dice, ¿cómo esto es imposible? Bueno, pero si obedecemos a Dios y le somos fieles como Él nos dice que debemos pelear nuestra batalla, tengan por seguro que Dios va a hacer un milagro extraordinario. Amigos, amigas, hermanos, quiero decirles algo. Dios es experto en hacer milagros. Dios es experto en dejar al diablo en vergüenza. ¿Saben por qué? Porque Dios es poderoso. Dios es grande. Para Él no hay nada imposible. Y yo les quiero animar en este día a que ustedes se aferren con todo su corazón al Señor, que confíen en Dios con todo su corazón, porque Dios les ayudará y nos ayudará a todos a enfrentar nuestros gigantes, a enfrentar nuestros temores, porque Dios es el quien pelea por nosotros. Me encantan algunos versículos de la Biblia, bueno, muchos en realidad, pero hay unos versículos que dicen, ustedes estén tranquilos porque el Señor es el quien pelea por ustedes. Yo les quiero invitar a confiar en esta mañana. Yo les quiero invitar a confiar en Dios. Yo les quiero invitar a que ustedes se entreguen al Señor. Hay un número de WhatsApp de nuestra iglesia que pronto va a salir en pantalla. Yo te animo a que nos escribas. Yo te animo a que nos escribas ahí en el chat ahora mismo si hay alguna petición por la cual deseas que oremos. Si hay alguna ayuda que nosotros podamos brindarte espiritualmente, orando por ti, por tu familia. Yo sé que todos nosotros nos enfrentamos a realidades diferentes, pero a través de esta palabra yo quiero decirte y animarte de que Dios está contigo y Dios te ama, Dios quiere tu bienestar, pero sí debemos tomar la decisión de volvernos al Señor. Dice la Biblia, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. La solución es más fácil de lo que tú piensas. A tus problemas, a tus temores, a tus miedos. La solución está tan cerca como hoy día doblar las rodillas y pedirle ayuda al Señor. Cuando ves que estás tocando fondo, levanta tu cabeza y mira al cielo, porque ahí está la ayuda que tú necesitas. Queridos amigos, me gustaría orar por ustedes, me gustaría animarles para que nos escriban en el chat en este mismo momento y nos dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo necesito oración y vamos a estar orando por sus necesidades. Les doy gracias por escuchar esta palabra, les doy gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros, conectados con nosotros. Sé que esta palabra bendecirá su vida de una forma tremenda si ustedes la obedecen en esta mañana. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, gracias porque tú nos invitas y nos desafías a confiar en ti. Señor, te pido que tú bendigas a todos mis amigos que están escuchando esta palabra, a los que están conectados a esta transmisión en vivo. Derrama de tu gracia, de tu poder, de tu unción de una forma poderosa. Yo te pido, Señor, que tú intervengas en la vida de todos mis amigos, de todos aquellos que están conectados, Señor, a través de nuestra transmisión en vivo, aquellos que siguen, Señor, nuestra iglesia y necesitan hoy día tomar una decisión valiente, Señor, de volverse a ti con todo su corazón, de confiar en ti con todo su corazón y de obedecerte a ti con todo su corazón. Yo te pido que les bendigas, que les ayudes a salir adelante. Oro por todos aquellos que tienen necesidades, aquellos que están pasando por problemas emocionales, relacionales, familiares, matrimoniales, económicos, aquellos que están, Señor, con sus hijos metidos en las adicciones, en los problemas y no saben cómo ayudarle. Señor, yo te pido que tú intervengas en esta hora y les puedas bendecir.
Oro por las necesidades de toda nuestra gente, de toda nuestra iglesia, y declaro, Señor, en este momento victoria y bendición. Señor, declaro sobre las personas que van a decidir amarte y ponerte en primer lugar, que tú harás milagros, Señor. Padre, alguna persona que esté pasando por necesidades, por enfermedad, por periodos difíciles, yo oro en esta hora y le bendigo para que tú le fortalezcas de una forma poderosa en esta hora. Yo te doy muchas gracias y te doy la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. ¿Sabes por qué, Señor? Porque tú eres extraordinariamente bueno, eres maravilloso y no hay Dios como tú. Tú eres todopoderoso, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestros corazones insaciables son
hay un futuro y esperanza fiel. esperanza fiel.